Alejandro, Alejandro. Perdón, ¿de qué Silva Herzog estamos hablando ahí? Jesús, Jesús Jesús, Silva Herzog. que fue, a ver, es que hay varios Silva Herzog, es el papá entonces, El ¿no? papá, sí, El papá de los otros Silva Herzog. exactamente, el mero mero, el Ujú, papá de los pollitos, ¿cuánto Que fue tiempo secretario de estuvo Hacienda. secretario de Hacienda. secretario de Hacienda? Sí, ok, sí, Silva Herzog, y siempre tuvo como buen nombre, ¿verdad? Imagínate nada más, buen nombre cuando él cierra su artículo diciendo que es el tiránico y arcaico dictamen de la Iglesia Católica para demoler el glorioso Estado laico y masónico. Es bárbaro. ¿Cómo se llamaba? Es que no, ahorita estoy confundido. Silva Herzog vivía ahí en Chimalistac, tenía una casa ahí. Puede que Sí, sí sea la casa. hablamos Sí, del ¿verdad? mismo, sí. Eh, pues yo me enteré hace poco, relativamente, hace como 2 años, conocí a un cuate que este, resulta que priista muy relevante, buena persona conmigo, bastante buena persona. Y se ve que ha tenido cargos importantes, pero él me empezó a confesar unas cosas de corrupción que él, pues dije que bueno, que él no estaba de acuerdo, obviamente, porque si no, no lo hubiera dicho, ¿no? Entre ellas, él era el representante del PRI en Europa Ajá. y estuvo ahí 4 años, pero el PRI le cobraba al PRI por su casa una cantidad inmensa de dinero que no le tocaba a él, pero el PRI la facturaba y se quedaba con eso el dinero del PRI. Ah, caray. O sea, eso me lo contó él. Sí. Y luego de Silva Herzog, y yo he quedado de ir a su casa y que platiquemos más, porque no le quise sacar tanta la sopa si no quería él, pero él me dijo que Silva Herzog era un cuate riquísimo y que había hecho mucho dinero con tranzas de bienes raíces en México. No lo dudo. Y Ujú. me dijo, él le dijo, oye, pero si tiene tan buena fama, y yo, bueno, pues yo sí lo sé, digo, si no lo sabe la gente, pues se hizo muchísimo, de muchísimo dinero. Bueno, Man- dime quién no. Bueno, ya para que Manuel Ávila Camacho haya dicho en su periodo de presidente de México que el PRI era la mejor fábrica de millonarios del planeta. qué buena frase. Así, lo dijo en público. Y claro que él no se excluyó. Él también se hizo inmensamente rico. No, o sea, cualquier político pobre es un pobre político, eso lo dijo Hank, ¿verdad? ¿Sí? Y sí, una consigna que existe, ¿no? Así es. Y pues Ahora, nomás estaba comentando eso de Silva Herzog porque sí me lo contó este priista de primera mano. y sí les quiero advertir algo. Uno de los propósitos de Morena es que en los 30 estados de la República la vida quede desprotegida. Ya lograron pasar de 13 a 17 los que han despenalizado. Porque No, van a- pobrecitas mujeres, pobrecitas mujeres que tienen derecho a gobernar su cuerpo. Nada más que pues hay que recordarle siempre que no es un cuerpo único, son dos cuerpos desde el primer instante de la concepción. Pero aquí lo que yo quiero resaltar es la ferocidad con la cual ahora Morena ataca el punto y cómo con todo el respaldo de las sectas masónicas van por la plenitud de la despenalización del aborto en todo México, para convertir todavía más en trivial, en irrelevante, en pagana, en fútil la vida humana.
Es uno de los proyectos más apreciados por el peje, la Sheinbaum y sus huestes morenarcas. Todo esto viene del sionismo. Yo he escuchado que tiene una raíz teológica muy profunda, que es el ofrecimiento que se le hace a Moloch de los niños. Exactamente. Que tiene su origen en Mesopotamia, en las paganismos, bueno, en las sectas paganas más antiguas de la tierra, desde Sí, los sumerios y los habitantes de Mesopotamia, ¿sí? Ujú. sí, sí, o sea, tiene un plano satanista o fabuloso. Satánico verdaderamente descarado. Bien, gracias Alejandro. ¿Algo más que nos quieras añadir? Tenemos a José Luis. Adelante, Gracias. José Luis. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Aquí dentro de lo que se menciona, dentro de la elección de Estados Unidos, mucho se ha hablado también, y a lo mejor muchos se acordarán que, por ejemplo, en el caso de la elección donde ganó Biden, hubo mucha campaña o mucha movilización en redes sociales por parte de Zuckerberg. Y ahora que pues con ganó Trump, pues tuvo mucho que ver también la red de Elon Musk. Mucho se ha hablado de que hay una especie, se puede decir en redes sociales, de se puede decir de fuerza contraria a lo que se llama cultura woke y todo eso que ya mucho es parte de eso que se ve en la cultura popular. Hasta Cierto, donde... incluso ayer salió una noticia Sí, en donde Elon Musk suprime de Twitter, de X, sí. suprime todo lo woke que dice, esto no es apto para niños y adolescentes, y lo Sí. prohibió en Twitter. Se está bloqueando sistemáticamente cualquier apoyo a la ideología woke. Sí. ¿Cree usted que eso tenga influencia de alguna manera en nuestro país o ve todavía que hay demasiado sometimiento de la población a la narcocultura promovida por la Cuarta T? Yo creo que hay demasiada influencia y esto se va a notar probablemente en unos 6, 7 u 8 años, ¿eh? No creo que antes. Esos son procesos muy lentos. El mal avanza con una rapidez relampagueante y el bien avanza pero muy lentamente cuando avanza el bien. O sea, los cambios culturales que está haciendo, Dios quiera que los logre Trump, se van a tardar tiempo en reflejarse. Aunque el madrazo va a estar durísimo desde el principio, ¿no? Con el cese de subvenciones económicas de los contribuyentes al aborto, a la ideología de género, a la pornografía y a multitud de cosas más a las que ya Trump les declaró la guerra, ¿no? Y por fortuna tiene el apoyo de Elon Musk, cosa un poco inexplicable y un poco extraña, pero pues es lo que está haciendo. Sí, porque No solo lo dice, lo hace. eran parte del mismo grupo, por decirlo así, que opresor y ahora se voltearon a la otra, al otro equipo, entre comillas. Sí. Muy bien. ¿Quién más quiere participar, preguntar, aportarnos algo? Héctor, Buenas noches. buenas, buenas. Este, bueno, en el caso de Elon Musk, yo creo que es bastante notorio que él correlaciona que el hecho de que su hijo haya quedado esterilizado por una cirugía de cambio de género y que actualmente le odie profundamente, A él, influyó, a su padre. influyó en gran medida, ¿no? Que él ya no quiera tener nada que ver con esa clase de ideología. Ah, mira, qué buena explicación. Sí, yo había leído algo al respecto, pero no lo tenía presente hasta ahorita que me lo recordaste. Pero no es hija. No, No, es un era un hijo. hijo al que volvieron niña, Ajá. Ah, un hijo varón. ah. Ujú. Y que ahora el escuincle odia a su papá. Se quitó el apellido, se quitó el apellido de su papá, dice que no quiere nada que le recuerde a su padre. Qué horror. Yo creo que estos problemas, lo digo por los amigos que fueron adolescentes, que fuimos adolescentes,
había mucho de eso, ya en las generaciones que eran adolescentes en el 2007, 2006, 2005. Yo veía mucho de esto, ya desde aquel entonces, de que los hijos odian a los padres, de que estaba muy dado que los adolescentes tuvieran experiencias con personas de su mismo sexo. Los libros también de texto gratuito, Sí. traían manuales de masturbación, de contactos sexuales, pero estamos hablando de los gobiernos que supuestamente nos decían que eran los más conservadores, ¿no? Bueno, el de Pero Peña Nieto hizo el del mismo Fox, fue sumamente liberal en eso. No lo combatió. Tampoco Calderón lo combatió. Yo me acuerdo que en esa época se lanzaron libros para sexto de primaria en donde había textos que les enseñaban a los niños a masturbarse sí, en los libros de sí, sí, biología. recuerdo claramente, me Se enseñaron en la llamaba clase. Tu futuro en libertad, Ese fue de Marcelo Ebrard y fue en la de Ciudad de Marcelo México. Ebrard, sí. Ajá. ¿En qué Pero no, sexenio fue? este, creo que fue previo, fue en 2004, creo. En el 2004. Lo que pasa es que era el gobierno de López Obrador y no sé qué aspecto ocupaba Ebrard, creo que era el secretario de En Ciudad Gobernación, de México, sí. Ciudad de México. Sí, Y a él se le ocurrió hacer un libro con con esas ese características. nombre. Sí. Pero a nivel federal también estaban esos textos. O bueno, no era ese libro de Marcelo, pero eran textos muy parecidos. Con ese mismo contenido muy similar. Y durante el gobierno de Calderón y de Enrique Peña Nieto, no sé, voy a revisar a quién se le entregó el control de los medios estatales, porque lo que era el canal 11 y el canal 22, que ya luego aparecieron otros canales estatales, yo recuerdo que era peligroso cambiarle eh, de canal porque eran canales prácticamente de pornografía gay. Las 24 horas ¿Sí? estaban poniendo películas de contenido, pero muy, muy fuerte, o sea, a horas muy, muy tempranas. ¿En qué Cierto. canal, perdón? El canal 11 del Instituto Politécnico Nacional ¿De y el canal veras? 22, ¿Y el sí, 22? Ujú. y el 22 eran canales como Triple X y eran puras películas precisamente de Europa, de Francia, de España, películas de ese tipo que no tienen ninguna trama y de pronto terminan así abruptamente y dejan así como, ¿y después qué pasó? ¿Qué significado tuvo todo esto, no? Y sí, fue eso, fue muy, muy notorio, ¿no? Toda la forma en la que se condujo ese gobierno. En cierta forma, yo creo que el discurso este mentiroso de López Obrador sobre que en esos gobiernos no se tenía como tal una política definida en cuanto a cultura, es cierto, porque no tenían una prédica cristiana. O sea, yo pensaba que pues el Partido Acción Nacional iba a tener otra clase de mensaje y no se vio nunca eso, una militancia contra todos esos movimientos. Parecía como una afiliación muy directa a todo lo que produjera Europa y Estados Unidos en cuanto a contenidos audiovisuales. Bueno, les platico una experiencia muy triste de mi parte en lo profesional. A mí me contrató el procurador Antonio Lozano Gracia en el año de 1997 para la Procuraduría de Justicia Nacional, para la PGR. Y ahí pude trabajar siendo yo su asesor de cabecera durante aproximadamente 2 o 3 años, en cursos de ética con gran éxito a la Policía Judicial, a los mandos judiciales de la PGR. De hecho, de esa época conservo amistades muy notables y alumnos muy brillantes que han logrado capturas espectaculares y que son incorruptibles. Son los menos, pero fue un trabajo verdaderamente hermosísimo. Y Antonio consideró que ese mismo papel lo podía yo hacer en el PAN, en el Partido Acción Nacional. Y entonces él habló con el CEN del PAN y me metió al PAN, donde estuve del 2000, el 2000 y el 2001, ya con Fox en la presidencia,
¿Y qué creen que sucedió? Que en la medida que yo fui avanzando en la fundamentación filosófica y posteriormente histórica y finalmente teológica del Código de Ética del PAN, me llamó el presidente del partido de esa época, cuyo nombre prefiero omitir, y me dijo que por mochilón, así me lo dijo con esa palabra, por mochilón y por anticuado, mi contrato quedaba rescindido. Así terminó mi intervención en el PAN, por mochilón y por anticuado. Ujú. Cuando en realidad, bueno, pues si de algo sufre el mochilón, como la misma palabra lo dice, es que le falta algo. Al mocho le falta algo. Por eso es mocho, porque le falta algo. Al mocho, ¿qué le falta? Conocimientos, cultura católica auténtica, ese es un mocho. Los que tenemos cultura teológica, histórica y filosófica nos pueden decir lo que gusten, hasta fundamentalistas si les cuadra bien el término, pero de mochos no tenemos absolutamente nada. Bueno, pues el católico PAN me expulsó de sus filas como asesor por ese motivo. Y de entonces a la fecha, cada día han estado peor, ¿eh? ¿Por qué le ocurre eso al PAN? Por qué funciona de esa forma? Pues, ¿qué te diré? Mira, es muy triste lo que te voy a decir, bueno, a ti y a todo el grupo, pero eso me lo explicó mi papá unos meses antes de que él muriera. Me dijo, lo que pasa es que el ADN del PAN es masónico desde su fundación. A Manuel Gómez Morín, que fue el jefe de mi padre en la editorial Yus, lo escogió la masonería para que hubiera una aparente oposición. Manuel Gómez Morín sabía que estaba jugando un papel de opositor, pero nunca fue un verdadero opositor. Por eso, en los principios de doctrina fundacionales del PAN, la palabra católico, la palabra religión no aparece. Aparece humanismo, Ajá. patriotismo, espiritualidad. Pero como decía mi padre, ¿cuál espiritualidad? Porque el demonio también es un espíritu. Pero Entonces el PAN nació con una jefatura subrepticia, oculta, pero masónica, para fingir una oposición que en realidad nunca la hubo, ni la hay. Qué terrible. y entonces no tenemos como tal una representación, una No oposición. hay, no estamos representados. Por ejemplo, Jorge Romero que dice que quiere un PAN abierto a a las diversas familias, Hazme que, favor. que a la gente de extrema izquierda, excelente que vengan Está a luchar. chiflado, es un traidor. Además de que le falta cacumen, tiene dos o tres tornillos sueltos. Sí, ¿Qué de crees que verdad. acaba de hacer la semana pasada? Se plantaron él y otros 100 panistas frente al edificio del INAI para exigir que no se extinguiera el INAI. Estuvieron 25 minutos, según los reporteros, y se fueron. No más de 200 panistas para protestar por la extinción del INAI, que ayer o el martes fue extinguido por la Cámara de los Morenarcos. Ya no existe el INAI, ni otros 6 órganos descentralizados. ¿Dónde está la oposición? No está, no existe. Y entonces estas personas que están ahí en el PAN son masones Los jefes han sido masones. y A ya mí nada más. el que me corrió, que está por ahí vivito y coleando, y si él algún día llega a ver este video, sabrá que me estoy refiriendo a él, pero no me puede reclamar nada porque no estoy diciendo su nombre. El que me dijo por mochilón y por anticuado. Nos dicen muchos porque nos persinamos, ¿no? Porque nos persignamos, porque Parece que les en la falta un dedo. cafetería del PAN
yo rezaba una jaculatoria antes de comer o desayunar o cenar y era muy mal visto Cuando por los estudiaba, panistas. tenía un compañero que decía estar iniciándose en la masonería y me comentaba que los dirigentes del PAN eran de su logia. Fíjate nada más. Me Ah, decía, ¿sí? todo Faro ha sido como que en el 2015, yo creo. No me acuerdo quiénes eran los dirigentes del PAN en aquel entonces. Ah, pues creo que era Ricardo Anaya ya, ¿no? ¿O Sí, no? bueno, Ricardo Anaya es masón, Mm. Digo, luego son testimonios, ¿no? Hay que verificar, pero pues cosas como esas es muy difícil. claro. Ahora, sí hay que reconocer que hubo panistas muy coherentes y muy valientes, como por ejemplo Efraín González Luna. Era un católico militante que se la rifó como tal. Incluso fue candidato a la presidencia y le hicieron fraude. Pero él sí era un católico abierto. Pero Ujú. fuera de él y de tal vez uno o dos más, el PAN nunca ha sido una verdadera oposición. Nunca. Y los del Yunque como No, Manuel bueno, esos son extremistas por el lado derecho. ¿Y cómo está en Morena Manuel Espino? O sea, ni siquiera es extremista en el sentido católico. No, O de... Manuel Espino es un apóstata. A él lo conocí personalmente y muy de cerca. Él es un apóstata de la fe católica para entrar a la masonería y al Morena después. ¿Quién? Manuel Manuel, Espino, que además Ah, fue presidente del PAN. ¿usted sabe qué hacía el PAN en el 68? ¿Qué papel tuvo? No, no, fíjate que yo estaba yo tenía 25 años en el 68 y estaba terminando una maestría en Guadalajara. Estuve muy, muy desconectado de todo eso durante más o menos unos 10 años, que me tardé en regresar al DF. Me dediqué al estudio, me desconecté mucho del mundo de la política, porque además literalmente salí huyendo de la Ciudad de México, con mi vida amenazada, igual que la de mi hermano Salvador, que es otro de los panistas decepcionados, porque a él nunca quisieron darle un puesto importante en el PAN, porque el PAN sabía a qué se iba a comprometer con un Abascal en la jefatura nacional, Mm. y nunca lo quisieron, Entonces por mocho y por anticuado. se ve muy ah, claramente. sí, ¿no? Carlos sí estuvo, ¿no? No Carlos fue estuvo diputado federal, pero nunca le dieron un puesto importante Don Carlos, que en paz descanse, fue secretario de de Gobernación. gobernación. Sí, y también fue un panista que se enfrentó a Fox y cuando yo le pregunté por qué Fox no hacía cambios esenciales, me dijo, porque todo lo que le digo le entra por la izquierda y le sale por la derecha, por las orejas. Carlos llegó a ser muy severo en sus juicios con Fox. Simplemente me lo describió una vez. A ver, Juan, ¿cómo dices en ese lenguaje psicológico profesional cuando una persona no tiene suficiente coeficiente intelectual? Le dije, oligofrénico. Bueno, pues Fox es un ranchero oligofrénico, tonto, de capirote. Y además cobarde. ¿Qué podemos, qué podemos decir entonces? Era masón también, doctor. ¿Perdón? Que si Fox era masón. Lo cercó la masonería, pero probablemente nunca le vieron tamaños para incrustarlo realmente en sus filas. Además, él hizo todo lo que le pidieron y no hizo todo lo que debió haber hecho porque ellos se opusieron. Por ejemplo, cuando él iba a inaugurar o a crear un buen aeropuerto
eh, no me acuerdo en estos momentos el nombre del terreno, pero los masones levantaron a los campesinos de la zona, les grimieron los machetes a Fox y dijo, "Oh, está bueno, está bueno, está bueno, no hago el aeropuerto", y se rindió a las primeras. Sí, me acuerdo de eso. Sí, también lo creo. Creo que de San Salvador a Tenco, ya me acordé. Ujú. Mm, Así es, sí. ¿Y Calderón, maestro? Calderón fue un atacante de solo uno de los cárteles y al otro lo protegió. Sí, pero ¿fue masón o no fue masón? No, Calderón. también lo cercaron, pero él nunca quiso ser masón. Y eso lo sé por mi hermano. Ellos eran muy amigos, eh, Salvador y Calderón, muy amigos. De hecho, Calderón en cierta forma le salvó la vida a mi hermano con una intervención médica a su favor muy oportuna y muy generosa de su parte. Pero sí sé que Calderón no fue masón, pero prácticamente gobernó maniatado. Sí. Pero aquí el cerco contra Fox, digo, contra Calderón, no lo ejerció tanto la masonería mexicana cuanto la masonería norteamericana, que exigió que el tráfico de drogas fuera controlado, mas no extinguido, porque no querían causar una hecatombe social a sus 30 millones de adictos. Entonces, como que el chorrito se volvió muy focalizado por todo el lado de Tamaulipas y se volvió muy combatido por el cártel. Calderón sí combatió al cártel, perdón, al revés, combatió a todo el cártel del Golfo y dejó vivo al cártel de Sinaloa, que se acrecentó hasta de una manera apocalíptica en estos momentos. El cártel de Sinaloa, lo acaba de decir Marcos Rubio, cuando menos gobierna la tercera parte de la República Mexicana. Lo dijo Marcos Rubio, el próximo secretario de gobernación de Trump, el segundo de a bordo, lo dijo y no dijo es una opinión, es un conocimiento, lo sé. Y sé también que el presidente López Obrador fue el que entregó al narco gran parte del territorio nacional. También lo dijo así, lo sé. Él lo entregó. O más bien acabó por entregarlo, ¿no? Los que sabemos un poco más de esto. En fin. Ricardo, adelante, me da gusto ver tu manita levantada. Ya te extrañaba. Gracias, Doc. A ver, aquí hay un detalle. Este, cuando Calderón subió al gobierno, había dos situaciones. Uno, eh, y la peor de todas, México está viviendo una guerra civil, pero que está envuelta en la guerra mundial que se está llevando a cabo. Los, Ahora sí que los combatientes de esta guerra son los narcos, básicamente. Sí, Entonces, eh, Calderón quería acabar con todos, pero era imposible. Acabó, no sé si ustedes recuerden, con lo que eran la familia michoacania y con sus descendientes que fueron los templarios, con casi todos. No con todos, pero sí les quitó muchísimo los poder. diezmó mucho. ¿Por qué? Porque básicamente ellos están controlados por la tríada china, ¿de acuerdo? Y ahora sí que había que reducir la influencia china en México. Segundo, atacó lo que es el cártel del Golfo, que no lo eliminó, pero lo redujo, cuando menos lo redujo a la mitad. Sí, Y eso, ¿por qué? Porque, porque ese cártel es el que está relacionado o estaba relacionado con mafias europeas. Ahí no tengo yo la certeza si es con las mafias rusas o con las mafias sicilianas, las más poderosas, las dos más poderosas de Europa. No tengo yo exactamente cuál de las dos es la que hay está. una tercera que es tan poderosa como la rusa o la italiana, y es la albanesa.
No, la albanesa es la más violenta de todas, pero en poder no le llega ni a la rusa ni a la siciliana. Bueno, Pero pero como es la más es la violenta, más temida, ¿eh? Es la más temida la es albanesa. porque es la más violenta y Sí. por mucho. Pues Pero no, entonces la violencia es una forma muy práctica de ejercer un poder real. sí, pero no tienen suficiente gente para tener el control que tienen los sicilianos o los rusos. O sea, es por eso. O sea, Bueno, lo controlan y nadie se mete con ellos en ese territorio. Cierto, pero son tan poquitos que no controlan más que pequeños territorios. Ese es el detalle. Pero la albanesa está al nivel de violencia que los cárteles mexicanos. Y eso ya es muchísimo mucho decir. decir, sí, Para Europa es demasiado. claro. Pero Descubra un nuevo enfoque para vivir cómodamente mientras cuida de su salud. bueno, órale. Entonces, además lo que tenemos, el cártel Jalisco Nueva Generación es uno de los cárteles más dominados por los Estados Unidos. Fue fundado por un ex CIA, el mero mero del cártel Jalisco Nueva Generación. Es básicamente un chicano que estudió en Harvard y que estuvo en la CIA y que lo mandaron a México para controlar el trasiego de drogas. Que fue a lo que Ese, Calderón se tuvo que enfrentar. también lo enfrentó, ¿por qué? Porque él estaba asociado con gente del FBI, Calderón, Ujú. no le quedaba de otra. Y el problema es que el cártel que está medio asociado con, con el FBI es el cártel de Sinaloa. Y también es el cártel, digo, entre narcos no hay patriotismo, pero lo que es el cártel de Sinaloa es el más, por decirlo así, mexicano de los cárteles. No lo estoy alabando, no estoy poniéndome de su lado. Simplemente por decirlo así, es el que menos daño le hace a México. No es no es que le haga daño, no es que a alguno no le haga daño. Todos hacen daño a México, pero es el que menos daño le hace a México. De ahí que se tuvo Calderón, no le quedó de otra, sino que aliarse con él para combatir a los otros, porque además de esos hay muchos otros, los Beltrán Leiva, los no sé qué, no sé cuántos. Cada uno de ellos está asociado con algún grupo extranjero y estamos viviendo en México la guerra mundial, pero peleada en base a cárteles. Bien, es una tesis muy plausible, muy lógica. Y Ujú. sí, yo ya tenía conocimiento de eso. Qué bueno que lo completas para esa sesión, Ricardo. Muchas Na- gracias. Nada más quería yo decir algo. Magnífico. México está pagando con sangre y con muchísima sangre sus pecados del aborto y de querer vivir del narcotráfico. Y lo estamos pagando carísimo. Aquí mi Yo creo que pregunta por es, eso la presidente esta espuria, la Fraudia, está tan segura de poder, con su presupuesto de 10 billones, porque pues el narco la está apoyando. La lana que le haga falta se la va a dar el narco, porque se va a hasta seguir cierto punto, protegido por ella. hasta cierto punto. No No, y creo que sean tan bastante. Estamos generosos. hablando de centenares de millones, de miles de dólares. O sea, no, pon tú medio billón y tal vez hasta el billón incluso, que es el déficit actual, Eh, para el 2025. no, el déficit es mayor. Lo que No, pasa es que el están déficit engañando. oficial es de 1.25 billones, Créeme, lo que pasa es que eso está basado en un probable crecimiento del 3%, el cual es el cual imposible es que se dé. imposible, claro. En pocas palabras, el déficit real va a ser de alrededor del 4.5, si no es que del 5%, porque todos los especialistas más serios creen que este año, en vez de que México crezca, es altamente probable que México se estanque o que inclusive decrezca. Cierto. Este, nada más quería yo comentarle, México está pagando con sangre Sí, el aborto y el el querer aborto vivir del narco. del narco. Mi pregunta es, ¿cuánto va a pagar Estados Unidos, que es el promotor internacional del aborto, que es el promotor internacional del narcotráfico y que tanto mal ha causado? Ahí lo dejo. Pero no digas México, Estados Unidos, di el estado profundo.
No, no, porque México lo estamos pagando todos. No, pero me No, refiero, no son los Estados Unidos como nación la que es el autor de la fechoría. lo Dentro de mismo, los Estados Unidos es lo el mismo, Estado profundo. exactamente lo mismo pasa en México. Yo Sí, no soy un narcotraficante, usted no es narcotraficante, claro. sin embargo, todos estamos pagando Ah, ¿y ese. de qué manera? Claro, por supuesto que sí. Entonces, por lo mismo es en allá, lo mismo, exactamente. Cierro mi Ah, comentario. Celaya, Querétaro, bueno, es que ¿cuál queda libre? Ninguno. En fin, bueno, pues en esta ocasión nada más pude exponer uno de los fenómenos posmodernos más corrosivos, que es el proceso de desacralización, sobre todo el de la vida humana, pero con el corolario que ya escuchamos tanto de Héctor como de Ricardo y Alejandro. Y Dios mediante, nos vemos el lunes para continuar con nuestro acostumbrado enfoque teológico, que se va a prestar muchísimo que estos temas, desde ese punto de vista, también sean explicados y analizados ante ustedes en nuestra sesión, si Dios quiere, el próximo lunes. Por ahora, pero muy buenas noches, Pero feliz fin de por semana. último, nada más voy a decir algo rapidísimo, un segundo, que Sí, mochilón Alex. es una palabra de orgullo. La palabra mochilón es de orgullo, es porque Ah, les no, mochaban claro, la por oreja a los supuesto. filisteros, eran porque Claro, claro. Gracias por el piropo, Alex. Muy oportuno, ¿eh? sí, Gracias, muy bien. vale, sí, no Queridos es un amigos, piropo eso. claro que sí, es un piropazo. Bien, un abrazo para todos, que viva Cristo Rey y nos Que vemos viva Cristo Rey. Buenas noches. en las Gracias, buenas. doctor Cristo Rey. Buenas Mañana. noches. ¡Viva Cristo Rey! Que viva.